para lidiar con este asentamiento con lo que se conoce como precargas, que no es otra cosa que colocar un relleno en el suelo con una sobrecarga equivalente o incluso mayor a la que se transmitirá al suelo una vez que se ejecute la construcción que nos interesa, de tal forma que el suelo va a empezar a experimentar todo este proceso de consolidación producto de esta precarga, y cuando ya lo haya vivido, ya se haya experimentado los asentamientos retiro de la precarga, y ahí sí ya construye. De tal forma que durante la vida útil de mi construcción no van a presentarse estos asentamientos por consolidación primaria debido a que el suelo ya experimentó esa transformación. ¿Ok? Ese es el trasfondo de esta regla. Pero es fundamental conocer el tiempo. Porque si yo voy a construir algo que dice X magnitud de asentamiento ocurrirá a lo largo de 5 años, obviamente un tiempo de espera de 5 años se vuelve inviable para un proyecto. Pero 6 meses, un año puede ser manejable. Entonces, hay radical importancia. ¿Cuál es el concepto detrás de esta estimación del tiempo de asentamiento? Vamos a enfocarnos en esta ecuación. Básicamente, esta ecuación fue planteada por Terzaghi y se plantea de tal forma que lo que busca es que nos permita estimar un valor denominado como factor de tiempo. T mayúscula seguido por una V. Factor de tiempo. ¿Ok? Este factor de tiempo, de cierta forma, está muy relacionado con la permeabilidad del suelo. Básicamente, Terzaghi lo que hizo fue una serie de experimentos de este tipo de reglas. Y se dio cuenta que al colocar una muestra de suelo, como la que tenemos aquí, la coloca en un armillo metálico para evitar que la muestra se deforme horizontalmente, sino que únicamente se va a deformar verticalmente. Por eso le ponemos un anillo de acero. Coloco una piedra porosa arriba, coloco una piedra porosa abajo. La muestra de suelo está completamente saturada. Y le vamos a colocar en carga. Obviamente, ya sabemos que producto de la carga, la muestra de suelo va a deformarse. Va a experimentar una deformación, que va a ser un asentamiento. Es lo que hizo Terzaghi. Básicamente, monitorear el tiempo en que ocurría la totalidad de la deformación. Y no solamente la totalidad, sino que iba monitoreando la secuencia de deformación que iba experimentando esta muestra de suelo. Finalmente se dio cuenta que la relación entre el tiempo y la deformación no era una relación lineal, no era una línea recta, sino que era una curva. Y que esencialmente esta curva podía establecerla estimando un factor de tiempo. Entonces ahí nace esta ecuación. Esencialmente Terzaghi dice, bueno, el factor de tiempo va a ser igual a CB, que se denomina el coeficiente de consolidación, ya voy a explicar qué es, multiplicado por T, que es el tiempo, dividido para HDL al cuadrado. También llevamos a explicar. ¿Ok? Entonces, lo primero vamos a definir qué es HDL. Por definición nos dice, es la trayectoria promedio de drenaje más larga durante la consolidación. Y tenemos aquí el mismo experimento dos veces. ¿Okay? Con una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el gráfico a la derecha y el gráfico a la izquierda? La placa de acero. ¿Qué implica que en uno tengo una placa de acero en la base? ¿No qué?
qué? ¿El qué, perdón? El asentamiento cambia. No. El tiempo sí, pero ¿por qué? ¿Qué le estoy quitando al poner esta placa de acero? ¿O qué se está dificultando? La probabilidad de la piedra porosa. Ok, la piedra porosa obviamente es un medio muy permeable. La placa de acero es un medio impermeable. Por lo tanto, ¿qué es lo que está cambiando aquí? Las condiciones de drenaje a las que va a ser sometida esta muestra de suelo. Entonces, ¿en qué se traduce esto? HDR, que es la trayectoria promedio de drenaje más larga durante la consolidación, podemos analizarla acá primero y de ahí vamos al otro. Sabemos que para que un suelo se consolide, el agua que se encuentra en los poros tiene que ser expulsada. Tomemos un punto acá abajo, justo por arriba de la placa metálica. ¿Cuál va a ser el recorrido, la distancia que tiene que recorrer el agua para poder ser expulsada? Hacia abajo y ¿Hacia dónde va a bajar? ¿Está la placa? hacia arriba. Hacia arriba. En este caso, si esto es H, en esta condición, HDN es igual a H. ¿Cuál va a ser la trayectoria promedio más larga? Especialmente desde la parte inferior de la muestra de suelo hasta la parte superior. ¿Va a haber otras trayectorias menores? Sí, por supuesto, en cualquier otro punto. Pero no nos interesan las menores, nos interesa la más larga. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando tengo una piedra porosa arriba y abajo? El agua, de cierta forma, es sabia. ¿En qué sentido? El agua no hace el recorrido más largo, salvo que esté obligado. Entonces, si tomo un punto aquí, ¿hacia dónde creen que va a drenar el agua? Hacia abajo, porque es la distancia más corta. Tomo un punto por acá, se va hacia arriba porque es la distancia más corta. Entonces, ¿cuál va a ser la trayectoria más larga aquí? El centro. Cuando tomemos un punto en el centro. Porque ahí la distancia que tendrá que recorrer es la misma hacia arriba como hacia abajo. Entonces, en esa condición, la trayectoria promedio de drenaje más larga va a ser igual a HDR, que es igual a HMD. ¿Okay? ¿Cómo se relaciona esto con la consolidación en campo? Porque a mí no me interesa qué es lo que pasa en el laboratorio, ya chévere para experimentos, pero ¿cómo lo extrapolo a campo? Que es fin de cuentas donde voy a concluir. Imaginémonos, tenemos un suelo arcilloso. Tenemos un suelo arcilloso que está depositado sobre una roca sana, prácticamente impermeable. ¿A qué condición puede asimilarse eso? ¿Cuál es la segunda? A la de allá. Porque al ser una roca francamente impermeable, el agua no va a poder drenar por abajo. La única alternativa es que el agua haga todo el recorrido y salga por la superficie. Tenemos acá otro escenario. Tenemos abajo, tenemos nuestro suelo arcilloso una vez más. Por abajo de este suelo arcilloso tenemos una arena bien gradada y por arriba del suelo arcilloso tenemos unas gravas. ¿Qué escenario vamos a tener? Esencialmente este aquí. ¿Por qué? Porque la arena es un material altamente permeable, al igual que las gravas, que pueden de cierta forma asemejarse a lo que serían las piedras porosas. ¿Okay? Teniendo esto en cuenta, hemos definido HDR. Ok, vamos a ver lo siguiente. Siguiente concepto fundamental. El grado de consolidación. El grado de consolidación esencialmente es bastante sencillo de obtener. Esencialmente
es el asentamiento en cualquier tiempo dividido por el asentamiento máximo. Hayamos hecho algunos ejemplos de asentamientos por consolidación primaria. ¿Me pueden decir cuánto daba? Unas tablas que me acuerdo, sí. $18 milímetros. Sí. Ok. Supongamos que nuestro asentamiento por consolidación delta C es igual a 18 milímetros. ¿Ok? Este asentamiento en realidad será nuestro asentamiento cuando culmine el proceso de consolidación. No importa el valor, que sea 18, que sea 20, que sea 100, no interesa. El que sea que hayamos estimado. Si es más o menos, da lo mismo, lo que me interesa es que entiendan el concepto. Entonces, este es el asentamiento estimado. Después de nuestro cálculo de asentamiento por consolidación primaria, obtenemos dicho valor. ¿Pasó algo? No. Están conversando. Y yo hablo y hablo. Entonces tengo un asentamiento estimado que es representativo para la totalidad del proceso de consolidación primaria. O lo que es equivalente, un grado de consolidación del 100%. ¿Ok? Entonces, el asentamiento que nosotros estimamos mediante las ecuaciones que hemos visto previamente es representativo para un grado de consolidación del 100%. Entonces, ¿cuál será un grado de consolidación distinto al 100%? Esencialmente es el asentamiento en cualquier tiempo dividido para el asentamiento máximo. ¿A qué se traduce esto? Tan sencillo como un grado de consolidación del 50% será equivalente al 50% del asentamiento. En este caso sería 9 milímetros. Siendo 9 milímetros el asentamiento en cualquier tiempo y siendo el asentamiento máximo 18 milímetros, que va a ser cuando el grado de consolidación sea igual a 100. Y así yo puedo establecer una relación para cualquier porcentaje. No es otra cosa que el 10% del máximo, 20% del máximo, 30, 40, lo que yo quiera. ¿Por qué es esto importante? Porque esencialmente este ensayo, mediante esta serie de ensayos empíricos, determinó cuál era el factor de tiempo. El factor de tiempo lo estableció como una constante. Lo resume en una tabla, etcétera, etcétera. Con el tiempo, esas constantes se han ajustado a estas dos ecuaciones para poder estimar el factor de tiempo en función de cualquier grado de consolidación. ¿Y qué obtenemos aquí? Dos ecuaciones. La primera se aplicará para grados de consolidación que van de 0 al 60%. Y la segunda aplica para grados de consolidación que van del 60% en adelante. Primera ecuación nos dice que el factor de tiempo será igual a pi cuartos multiplicado por el grado de consolidación en porcentaje, o sea, yo ingreso este valor dividido para 100 y todo eso al cuadrado. Entonces, si yo quiero el grado de consolidación, el factor de tiempo para un grado de consolidación del 50%, voy a entrar a esta ecuación con este valor de 50 y voy a calcular cuánto este ve. Así de sencillo. ¿Y
hicieron 80%, ya no puedo aplicar la primera ecuación, sino que tengo que aplicar la segunda. La segunda nos dice que dB es igual a 1.781 menos 0.933 por el logaritmo de 100 menos 1 porcentaje. Entonces, el factor del tiempo para un grado de consolidación del 80% va a ser igual a 1.781 menos 0.933 por logaritmo de 100 menos 80. Así de sencillo. Entonces, como pueden darse cuenta, el factor de tiempo también lo conocemos. HDR lo definimos geométricamente. dB es una constante. O sea, hasta ahí no hay mayor incertidumbre. CB es el coeficiente de consolidación vertical. Esencialmente es un parámetro que se estima a partir del ensayo de consolidación unidimensional, que va muy relacionado con la permeabilidad. ¿Ok? En este caso, ya por cuestiones de tiempo, no alcanzamos a explicar de dónde se deriva este parámetro, pero a fin de cuentas, CB no es otra cosa que un valor obtenido de las curvas de tiempo versus deformación que se registran durante el ensayo de consolidación unidimensional. A la vez, será un factor que depende del esfuerzo vertical efectivo. ¿Okay? Por lo pronto vamos a asumirlo como un factor conocido, ya que puede obtenerse en laboratorio. Entonces, teniendo eso en cuenta, si se fijan, dB ya no es una incógnita, HDR no es incógnita, CB no es incógnita. La única incógnita es el tiempo, que a fin de cuentas es lo que nos interesa conocer. Por lo tanto, podemos replantear esta ecuación y despejar el tiempo. ¿Qué vamos a tener? Que el tiempo de asentamiento por consolidación primaria será igual a dB multiplicado por HDR al cuadrado dividido para CB. Bastante sencillo. ¿Preguntas y dudas hasta aquí? Hago un par de ejemplos. Voluntarios preguntaron. Material de relleno. Primer estrato. Okay. Otro rectángulo que llega hasta por acá. ¿Por qué no se hace más pequeño? Una serie de líneas. Ingeniero, Dígame. vamos a hacer una tabla. Vamos a hacer una tabla. Probablemente. Para poner el 0,5. Que la vez pasada no era largo y mira, después vamos a hacer el Es muy grande. Vámonos aquí. GW. O ahora acá. CH. O vamos a poner mayúscula. Vamos a poner aquí una cuota de 2 metros. EH o CH. CH. Y abajo 10 metros. Vamos a ver acá. Roca sal. Sal. No, pero no, tienes que saber. Vamos aquí con línea punteada.
Vamos a tener aquí dibujemos un poquito. Ok, vamos a poner aquí delta C, delta minúscula, me parece la letra D. Tiene un ganchito también. Es igual a 10 centímetros. CV, pongámosle 0.003 centímetros cuadrados por segundo. Sobre segundo. ¿Ok? Vamos a buscar, graficar cómo haría el asentamiento en función del tiempo, o sea, obtener una curva de asentamiento, perdón, de tiempo versus asentamiento. ¿Ok? Partimos de lo básico. ¿Cuál era la ecuación del factor de tiempo? dv dv CV por T sobre CA. Por T. dv por t dividido para H hd al cuadrado. ¿Ok? Despejemos despejemos t. Vamos a tener que t T igual a dv dv por HD sobre CV. por hd HD al cuadrado sobre CV. sobre cb. ¿Ok? cb lo conocemos. ¿Está grabando? Lo primero es que sí está en segundos, la verdad, en medida del tiempo en segundos nos van a salir unos valores gigantescos. Entonces, podemos pasarlo a días o podemos pasarlo a meses para que sea más manejable. Yo diría, hacemos unos meses. ¿Ok? Entonces, cambiemos de las unidades. ¿Se ve? Bueno, escriban. No, es que necesito que le pongan las unidades para que tenga espacio para sacar conversión de unidades. Pónganlo más abajo, pónganlo en la derecha. Va a tener 0.003, escriban ustedes cuál. Centímetros cuadrados sobre segundo por, voy a poner 60 segundos dividido para un minuto por, ahí ya me queda en minutos, por 60 minutos sobre una hora por 24 horas
824. 8.300. ¿Cuántos días tiene un mes? 30. Promedio. 30. 30 es lo que sube. Lo puse 30. Por 30. Dividido para. Ok. ¿Cuánto nos da? 0.7. 7.7. 7.776. 7.777. 777. El diablo. Estaría en centímetros cuadrados por mes. Sorry. Ok. O sea, 7 meses. Y un poco más. 7 cúbicos por mes. Centímetros cuadrados por mes. Perdón. No, la cosa. Ok. Hemos hecho esencialmente un cambio de unidad simplemente para facilitar la obtención de la respuesta. Tenemos CB. Vamos a ver HDR. HDR. ¿Cuánto sería? Promedio A ver, primero analicemos. ¿Cuánto es H? La altura es. sería. ¿No casana qué es? Es impermeable. H qué es? No sé. El espesor del material compresible que va a presentar la profundidad. 12. Ojo, una cosa es espesor, otra cosa es profundidad. Bien. Espesor no es lo mismo que profundidad, son dos cosas totalmente distintas. ¿Cuánto es el espesor del material compresible? 10 metros. H es igual a 10 metros, ¿no? Ok, una vez que hemos determinado H, sabemos que hay dos alternativas, que HDR sea igual a H o que HDR sea igual a HM. ¿De qué dependerá? Del drenaje. ¿Cómo será el drenaje en este escenario? Por arriba o por abajo. Por ahora, a ver, les hago la pregunta yo. ¿Va a drenar por arriba y por abajo? ¿Solo por arriba? No arriba, no arriba. Ok, solo por arriba. Entonces HDR va a ser igual a H. Y esto va a ser igual, ojo, para ser consistente, que acá vamos a trabajar en centímetros, esto va a ser igual a multiplico para llevarlo a centímetros. Paso de metros a centímetros. ¿Cómo? Sí, es igual. 1000 centímetros. 1000. 10 por 100. 1000 centímetros. Póngale centímetros. Ok, entonces ya tenemos esos dos términos. ¿Cuáles eran las dos ecuaciones para calcular el factor de tiempo? Una era para un U que iba de 0 a 60 La otra es mayor a y 60. la otra para un U que va Mayores a 60. de 60 para arriba. Entonces copiémoslo porque si nos va a hacer falta. Anotémoslo aquí. De 0 a 60. No, olvida. 60%. ¿Cuál era la ecuación ahí que puede dictar? 2 puntos, póngale. Y cuarto Debe es igual. por U sobre Y cuartos por Un porcentaje sobre 100 un porcentaje sobre 100 al cuadrado. y eso le va al cuadrado. Ok. Y mayor a 60 debe ser igual a qué? 1.781.
grado de consolidación. Perfecto. Tiene menos 1%. Sí. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la curva. Vamos a encontrar los datos para poder graficar el tiempo versus el asentamiento. Pongamos aquí U en porcentaje. Va a ser nuestra primera columna. Y vamos a ir de 0, hagámoslo cada 20%, 20, 40, 60, 80. Y no vamos a ponerle 100, porque si se fijan, si ustedes reemplazan 100 en esta ecuación, les sale un error matemático, pongamos 99. Eso es porque teóricamente nunca culmina el asentamiento por consolidación, o sea, nunca se alcanza ese 100%. ¿Ok? 99%. Vamos a traducir esto en delta C, en centímetros. Ok, entonces, obviamente, para un grado de consolidación igual a 0, vamos a tener 0. Para un 20% de grado de consolidación, lo que vamos a hacer es multiplicar 0.2 por 10. Eso va a ser 2 centímetros. Y lo mismo en adelante: 4, 6, 8 y 9.9. Básicamente es un porcentaje del asentamiento humano. 4, 6, 8, 9. Perfecto. Vamos a ponerle abajo, al lado, mejor dicho, TV, que es el factor de tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Eso es adimensional. ¿Qué vamos a hacer? Esencialmente vamos a entrar a esta ecuación con cada uno de los grados de consolidación que tengo aquí. A una de las dos ecuaciones. Obviamente, para hacer el factor de tiempo 0, para 20%, ¿cuánto le daría? 10 cuartos por reemplazo en el 20. 3.14. ¿Sí? ¿Seguro? Nada, hay la calculadora no falla. Siempre multiplicar 0.031. Para el 40%, 0.13. 0.13. 0.16. los 3 decimales, ¿cuánto es? 0.266. 12.6. Ok. Con 60%. 0.200. 283. Ok, para los dos últimos ya no utilizo la primera, sino la segunda ecuación. Menos 0.567. 0.567. 67. Y la última, 1.7.
Entonces tenemos el factor de tiempo, que varía en función del grado de consolidación. El CV ya lo tenemos. Acá tenemos HDR, tenemos el simplemente todo. Entonces vamos a calcular el tiempo en meses, T en meses. En minúscula. ¿Qué vamos a tener aquí? Escribamos la ecuación, obviamente para 0 va a ser igual a 0, porque la hay 0. Escribamos la ecuación para el 0, para el 20%, y ya para los otros simplemente calculamos. Hagámoslo para el 20%. T a un costado. T es igual a TV, sería 0.031 por 1000 al cuadrado dividido para 7776. Me encontré 3.99. 3.987. ¿Cuánto? 3.986. 98. 98.7. Vale, cualquier cosa. Como si dijera que el examen. Ay. Ok. Mismo ejercicio, háganlo para el 40 y para el 60 y para el 80 y el 99. Y nos van dictando los valores, por favor. $16.20. 16.204. Si son periones, ustedes. La última es 229. Perfecto. Vamos a aplicar este. Ok, pero hacemos una horizontal. Y una vertical. En la vertical póngase puntos equidistantes de 0 a 10. Acá, mejor dicho, póngale delta C en centímetros. Es la referencia del lente. De 0 a 10. En centímetros. Ok, póngale 0, ponga 1, 2, 3, lo que sea. No, al revés. El 0 está arriba. Ok. Vamos a poner marcas en la horizontal ¿cuánto? Cada 12 debería ser. Sí, para. Ahí ¿Cómo? aquí 40. Eso es, pónganle acá la referencia al lente. Entonces, T en mes. Esa 43. No, a ver, si le ponemos cada 12, son mucho más chicas. Pongámosle cada. Que 20 meses no significa nada, cuando
sea, lo pongo cada 12, que es un año, lo pongo cada 24, que son 2 años. Entonces pongámoslo cada 24. Hay que poner 10 cada 24. Sí, cada vez. Cada 36, ingeniero, cada 36. Sí, entre cada. A ver, póngale ahí 24, 48, Cada 23. ¿Cuánto? Cada 23, cada 23. 72, Cámbiale la fecha. 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240. ¿Ok? Podemos ponerle, si quieren, bueno, se pierde el equivalencia en años. ¿Ok? Y grafiquemos estos puntos. 2 centímetros de asentamiento equivale a un tiempo de 3 meses. Vamos a poner por ahí. 4 centímetros de asentamiento son 16 meses. Póngalo más profundo. 16 centímetros de asentamiento son 36 meses. 8 centímetros de asentamiento son 72 meses. Está marcado. Correcto. Y 9.9 centímetros son 229 meses. Ok, y trazamos una curva desde el cero. Perfecto. Y ahí, bueno, ya se vuelve así. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Esencialmente, la curva de tiempo versus asentamiento. ¿Qué representa? Lo podemos darnos cuenta, más o menos, en los primeros 72 meses se concentra gran parte del asentamiento. A partir de ahí, el suelo sigue consolidándose, ¿ok? Pero el incremento del asentamiento es relativamente poco, será menos de 2 centímetros. Entonces, esta curva me permite justamente analizar, bueno, cuál es el principal tiempo de influencia del proceso de consolidación, para ver si dentro de esa ventana de tiempo mi proyecto se vería afectado o no. Vamos a ver qué tanto varía si hacemos una variante de este problema. Hagámosle una variante. Bueno, una variante sencilla. Vamos a cambiarla aquí. Y en lugar de ser una roca sana, ahora sea. Brazo del marcador. Es una arena limosa. ¿Qué cambia aquí? H sigue siendo el mismo. Eso no ha cambiado. Lo que sí va a cambiar es que H de L ya no va a ser igual a H. Lo que va a ser igual a H medios. O lo que es lo mismo, 1000 dividido para 2. Lo que sería lo mismo que 500 centímetros. ¿Ok? ¿Qué más cambia? El CB no cambia. Esto es lo mismo. El
tiempo Ahí sí cambia. tampoco cambia. Porque el factor de tiempo depende solo del grado de consolidación. Y el grado de consolidación, Ah, no, el tiempo cambia. ¿ya? Lo que sí va a cambiar es el tiempo. Eso sí va a cambiar. Entonces podemos anotarle, anotémoslo de este lado. El tiempo, o acá abajo, ya, no te preocupes. En vez de 9 el tiempo, póngale siempre la referencia. Calculadora. Calculadora. Ok, Calculadora. entonces vamos a recalcular el tiempo con esta ecuación, pero ahora tomando en cuenta que el HDL es igual a 500 centímetros. Obviamente, A mí está, por favor. HDL. Para 0 va a seguir siendo 0. ¿Cuánto será para 20% de grado de consolidación? 0.997. ¿Quién dijo la mitad del tiempo? Enfermo. Aquí no hay una relación, mucho cuidado, que no hay una relación lineal, este cuadrado influye significativamente. Entonces, la trayectoria del drenaje es la mitad, pero vamos a ver que respecto al tiempo de consolidación, no es la mitad, sino que es considerablemente menos. Ah, no, yo la segunda. Voy a la tercera. 4.05. A 4.05. El último, no, pero para los dos. Ok, 26. vamos a graficarlo, graficarlo en rojo aquí. Vamos a tener para 2 centímetros casi 1, o sea, un punto por aquí, póngalo. Para 4 centímetros tengo 4 metros. Para 6 centímetros, 9 veces. Para 18 centímetros, perdón, para 8 centímetros, 18. Y para 9.9, póngale 50 y tanto. Por ahí. Tal vez esto aquí. Ya, ahí está el cálculo. Y ahí puede extenderla. Ahí se vuelve a cinturón. No, pero ya no sirve nada. Entonces no aplica así. Ok. Listo, muchísimas gracias. Entonces, como pueden darse cuenta, esta pequeña variación en el tipo de drenaje reduce significativamente el tiempo de asentamiento. La magnitud del asentamiento es el mismo, eso no cambia. Lo que va a cambiar radicalmente es el tiempo en el que va a ocurrir esta deformación. ¿Okay? Vemos que drásticamente
obviamente hay una variación. Hay una variación respecto al periodo de interés donde ocurre gran parte del asentamiento. Antes, la gran mayoría ocurría a los 72 meses. Ahora casi que todo ocurre dentro de los 24 meses. Entonces, como saben, la relación casi que es de 3 a 1. ¿Y por qué radica eso? Si bien la trayectoria de drenaje entre un caso y el otro es básicamente igual a un medio, cuando calculamos tiempo de asentamiento, esta trayectoria se eleva al cuadrado, lo que genera que el tiempo de asentamiento cambie drásticamente. ¿Preguntas y dudas? Dígame. ¿Puedo explicar el H? H. Sí. H es el espesor del estrato susceptible a experimentar asentamientos por consolidación primaria. ¿Cuáles son esos suelos susceptibles a experimentar asentamientos por consolidación primaria? Esencialmente los suelos fijos. Eso ya lo sabemos desde el cálculo de asentamiento. Eso no es nuevo. Un suelo granular no entra, no está dentro de ese grupo. Teniendo eso en cuenta, no hay que confundir H con HDR. HDR es la trayectoria promedio de drenaje. En el primer caso teníamos una roca sana abajo. Al ser sana se supone que es un material prácticamente impermeable, es decir, que va a permitir el flujo de agua para abajo. La única alternativa era que el agua haga todo este recorrido y salga por esta grava, que sea un material permeable. Por eso que HDR era igual a H. De ahí hice una variante y dije, ya no vamos a tener la roca, sino que vamos a tener una arena limosa, que es un material altamente permeable, por lo tanto, el drenaje podrá ser por arriba o podrá ser por abajo. Por eso que en ese caso, HDR será igual a HMD. Esa es la única diferencia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ok. Temas para examen. Desde permeabilidad, todo lo que hemos visto. Hemos visto conceptos de permeabilidad, hemos visto conceptos de compresibilidad, consolidación primaria. ¿Cómo el martillo? ¿Ah? El martillo. Técnicas de exploración geotécnica, también lo hablamos, usamos ¿qué martillo? El martillo de Thor. SPT. Ya eso se llama ensayo de SPT. Ese fue antes que este Yo tengo desde la ecuación de Bernoulli hasta ahí tengo la clase de la primer parcial. Ecuación de Bernoulli. Ya por eso no entró para el primer parcial. No lo había dado, pero no, les dije que no entraba. Y ahí Eso es parte del segundo parcial. ya entonces desde aquí para adelante. Ecuación Sí, de todo. Y después, el segundo parcial. ¿Cuál es el ensayo ese que no lo tengo? A ver, el primer parcial fueron esfuerzos de hortal. ¿Ya? De ahí en adelante todo lo que da. Va, exploración geotécnica, conductividad hidráulica, permeabilidad, que es lo mismo. Tenemos temas de compresibilidad de suelos, entre estos. Si bien no tratamos todos los tipos de asentamientos, sí le expliqué que había asentamientos inmediatos, asentamientos por consolidación primaria, asentamientos por consolidación secundaria. O sea, hay muchas cosas que puedo sacar a problema o puedo tomar preguntas teóricas. ¿Cuál es el segundo parcial del ejercicio? A ver, ¿cuándo quieren la lección? ¿Hoy o mañana? Hoy. Hoy, porque mañana estamos
tienes hasta mañana, pues, profe. ¿Cuánto tiempo, profe, tiene que realizar? Claro, mañana nosotros tenemos todo el día de clase. ¿Cuánto tiempo tiene que El realizar? viernes, sí, ahora. ¿Cuántas preguntas? Matemáticas. Dos. Profe, ¿cuándo va a ser el examen? ¿Ya pensó? El examen es el día viernes. ¿El examen? No nos han pasado horario todavía. El examen es cuando vayan designado